Comenzar. Y bueno, pues mil disculpas por la demora, pero bueno, ya estamos acá. El día de hoy vamos a terminar un café ecoliterario. Recuerden que Bioética y Ambiente 2 o 3 veces al año pues introduce esta actividad que es el famoso café ecoliterario, en el que leemos todos y todas juntas algún libro que nos ayude a pensar nuestros vínculos con la naturaleza. Y en esta ocasión, pues nos tocó revisar el libro, seguir con el problema de Donna Haraway. Normalmente, al término de 5 sesiones de lectura de todo el libro, pues invitamos a algún comentarista que sepa mucho sobre el texto, que le encante el autor. Y bueno, en esta ocasión nos tocó invitar a la doctora Egna Constanza Rodríguez Fernández, que pertenece a la Universidad del Bosque, Colombia. Y bueno, rápidamente les voy a leer así brevemente para poder comenzar su pequeña reseña. Ella es licenciada en Química y Biología, Universidad Libre de Colombia, es especialista en computación para la docencia. En la Universidad Antonio Nariño es especialista de riesgos profesionales del Consejo Colombiano de Seguridad, magíster y doctorada en bioética en la Universidad del Bosque, docente en el Departamento de Bioética de pregrado, especialización, maestría y doctorado, y además es coordinadora del tercer semestre de la maestría en bioética en la Universidad del Bosque. Entonces, pues le agradecemos muchísimo, doctora, que haya aceptado la invitación y pues le cedo la palabra y bienvenida nuevamente a esta comunidad de bioética y ambiente. Recordemos que hacia el final, si así lo decide la doctora, podemos hacer una serie de comentarios. Mientras tanto, pueden ir escribiendo en el chat dudas, preguntas, inquietudes, pero si la doctora lo dispone, podemos ir haciendo el diálogo desde ya. Pero bueno, usted nos dirá, doctora. Bienvenida. Gracias, Doc. De nuevo, gracias mil a ti por tenernos en cuenta. Nosotros desde la universidad siempre dispuestos a tener estas conversas que son tan ricas alrededor de estos temas que nos apasionan, que nos gustan muchísimo. Entonces, no, es todo un placer estar aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Y sí, me parece chévere que podamos ir charlando, digamos que sea como un conversatorio, lo que podamos hacer alrededor del libro, dado que es un libro supremamente interesante, eh, pero también muy complejo y casi que uno podría pensar que el tiempo es muy escaso. Afortunadamente, pues ya todos hemos tenido acceso al libro y tenemos algunas inquietudes que seguramente vamos a ir conversando el día de hoy. Entonces sí, me parece chévere que podamos ir, como tú dices, interrumpiéndonos e ir conversando y tejiendo, digamos, ese conocimiento. Yo preparé una pequeña presentación con las partes que más me llamaron la atención del libro, para que desde ahí podamos nosotros empezar a charlar un poco. Entonces, en primer lugar, pues presentar a nuestra filósofa autora de tan maravilloso libro, Donna Haraway, filósofa, bióloga, que ha escrito muchísimo en torno a lo que es la ciencia y la tecnología y la vida como tal, y esas, digamos, tensiones que se van generando a partir de estos desarrollos en ciencia y tecnología. Creería yo que el principal texto que conocemos seguramente todos es el Manifiesto Cyborg. Y a veces nos quedamos solamente con ese texto y resulta que no, es una escritora prolífica, interesantísima, que como les decía, a veces tiene unos términos que nos llevan a tratar de investigar un poquito más sobre los temas. Entonces, bueno, nada, es nuestra autora de hoy. Vamos a trabajar en todo su libro, que es Seguir con el problema. Un libro fantástico. Afortunadamente tuve el placer de leerlo, no solamente en digital, sino adquirir y tener el libro en físico, porque me parece que el libro en físico, no sé, a mí me gusta muchísimo más que en digital. Y seguramente cuando somos así lectores y lectoras avesados, aprendemos a disfrutarnos los libros de papel.
Entonces, este libro llegó a nosotros en la universidad, en el seminario que tenemos de profesores, hace tal vez, no sé, tal vez unos 2 o 3 años atrás, lo trajo a nosotros una filósofa que hace parte del cuerpo docente, la doctora María Lucía Rivera Saní, y ella fue quien nos abrió la puerta, pues, para poder conocer este fantástico libro. Yo quiero arrancar con esta afirmación que ella hace en el libro, que me parece que es, digamos, casi que su tesis, su hilo conductor. El título de Seguir con el problema seguramente vamos a discutirlo un poco cuando lleguemos a las conclusiones. Voy a leer este pedacito para que empecemos a ambientarnos en la temática. Ella dice, los corales de los océanos y los líquenes de la tierra nos hacen total conciencia del capitaloceno, en el que la minería en aguas profundas, la perforación de los océanos, el fracking y la perforación y la construcción de oleoductos en los delicados paisajes nórdicos cubiertos de líquenes son cruciales en la acelerada desconfiguración corporativa, transnacionalista y nacionalista del mundo. Pero los simbiontes de líquenes y corales nos llevan también al interior de los tejidos legendarios del denso chuluceno actual, donde aún es posible jugar un juego. Todos somos líquenes, podemos unirnos a la transformación metabólica para vivir y morir bien. Me parece que ella condensa en estos dos párrafos la tesis del libro. O sea, básicamente lo que nos muestra en su libro es la necesidad de tomar conciencia del estado en el que tenemos el mundo hoy, nuestra tierra, nuestra casa, y de cómo debemos adaptarnos a esa nueva situación si queremos sobrevivir. Entonces, es básicamente lo que nos va a mostrar a lo largo del texto. ¿Qué me llama la atención en estos dos párrafos? El término que ella utiliza de capitaloceno, que seguramente en un capítulo posterior vamos a ahondar. ¿Por qué el término? Porque realmente lo que ha causado el deterioro ambiental brutal que estamos viviendo hoy es esa, ese modo económico que nosotros tenemos, que es el capitalismo. Y no estoy diciendo que el socialismo o el comunismo sean la solución, no. Es la forma en la que concebimos la economía como solamente una acumulación de capital, ¿cierto? Entonces, es ahí donde ella dice realmente nosotros no deberíamos hablar de antropoceno, porque el problema real es la acumulación de capital. Entonces, nos habla del capitaloceno. Y es un término que introduce que me parece supremamente importante. Y al final de nuestros dos párrafos, nos habla de los líquenes. También le va a dedicar una partecita del texto en un capítulo al tema de los líquenes, porque los líquenes son el ejemplo de simbionte que permite sobrevivir a unas condiciones adversas en un sistema. Entonces, no, pues los biólogos, yo soy bióloga, los biólogos sabemos que los líquenes siempre han sido el ejemplo de simbiosis. Es la unión íntima de un hongo y un alga, donde el hongo le da soporte y el alga permite hacer la fotosíntesis. Entonces es un organismo que está realmente formado por dos organismos que no se pueden separar, que están ahí y en esa unión logran compartir cada uno sus cualidades para sobrevivir a un sistema, digamos, entre comillas, adverso, porque los líquenes son indicadores de un ambiente, digamos, bueno, yo diría que ya no se puede decir libre de contaminación, pero sí de una contaminación muchísimo más baja. Cuando nosotros encontramos líquenes podemos decir, uy, aquí el aire es más respirable que en otros sitios. Entonces, es una forma en que la vida busca su camino. Y ella hace pues una invitación a que
tratemos de imitar ese comportamiento de los líquenes generando simbiontes, que es como cierra es su libro de seguir con el problema. Entonces vamos a darle una miradita a nuestro libro desde esos capítulos que ella nos plantea. Entonces, básicamente los tengo aquí titulados: jugando a figuras de cuerdas con especies compañeras, el pensamiento tentacular, la simpoiesis, generar parentesco, inundada de orina, sembrar mundos, una práctica curiosa, y el capítulo final, que son las historias de Camila. Entonces, vamos a hacer el recorrido capítulo a capítulo. Yo he ido sacando, digamos, de cada capítulo esas frases o esos párrafos que me llaman la atención para desde ahí poder generar una, una conversa, una discusión frente al texto. Entonces, en el capítulo número 1, en el primero, nos habla de jugar a figuras de cuerdas con especies compañeras. Y seguramente todos hemos jugado figuras de cuerdas en nuestra niñez, ¿cierto? Es como nosotros generamos una cuerda anudada y con esa cuerda tejemos diversas figuras. Ella nos dice, ese tejer cuerdas entre especies compañeras, es decir, ya no solo con nuestros dedos, sino como si cada uno de nosotros fuéramos esos dedos de una misma mano, nos va a permitir generar desde allí posibilidades. Entonces, me parece que es una comparación bastante acertada lo que ella hace con este jueguito que seguramente todos hemos jugado. En una partecita del texto se dice: a las figuras de cuerdas pueden jugar muchos seres, siempre y cuando se sostenga el ritmo de dar y recibir. Y eso me parece que es clave en la situación que estamos viviendo. Quizá lo que hemos experimentado los seres humanos a lo largo de nuestra evolución de estos 140.000 años o más es que de alguna manera hemos sido profundamente egoístas. Pensamos que el mundo es para nosotros y no para otros. Es decir, solamente queremos sacar de allí lo que nos conviene, lo que necesitamos, y no estamos en ese convencimiento, en esa conciencia de dar de nosotros a ese mundo. Y pienso que, como lo afirma nuestra autora, llegados a este momento del tiempo en el que la crisis ambiental nos lleva a, a aterrizar, como dicen o decimos aquí en Colombia, aterrizar de barriga en esta situación, es cuando nosotros nos damos cuenta que definitivamente tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, no es solamente sacar y sacar y sacar y sacar de la tierra, sino que también debemos devolver muchas cosas a esa tierra. Debemos cambiar esas actitudes nuestras, debemos cambiar nuestros modos de vida si queremos sobrevivir, como nos dice ella. Entonces, me parece que esa partecita de dar y recibir es supremamente interesante en este primer capítulo. Además, saqué una definición de lo que ella denomina la terrápolis. Es un término interesantísimo, ¿no? Porque hace el llamado a la polis, terra, polis, ¿cierto? Cómo realmente la estamos habitando nosotros, los seres humanos. Dice: terrápolis es abierta, mundana, indeterminada y politemporal. Es una quimera de materiales, lenguajes, historias. Es para las especies compañeras, juntas en la mesa, no poshumanas, sino con pos. Es un sitio para compañías inesperadas. Es una ecuación para guma, para humus, para suelo, para la arriesgada infección continua, para epidemias de problemas comprometedores, para la permacultura. Es el juego de la responsabilidad. Entonces, es, es fantástico. O sea, digamos que además es una manera muy de ella, muy de suyo, como se manifiesta a través de las palabras, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que además de filósofa es poetisa. O sea,
realmente bello lo que escribe. Entonces, ¿qué me llama la atención en este pequeño texto? El tercer reglón, donde dice, es para las especies compañeras. Si nosotros nos damos cuenta, realmente ese juego de la figura de cuerdas que traigo como imagen, que está en el libro, lo que nos muestra es eso. Somos especies compañeras, estamos compartiendo un mismo territorio, nuestro planeta, nuestra Gaia, nuestra madre tierra, o la Pachamama, como dirían nuestros indígenas aquí en América. Si ustedes se fijan en las figuras de cuerdas, estamos al mismo nivel, estamos trabajando de manera horizontal. Es una comunidad que trabaja al mismo nivel. No hay jerarquías, porque esa es la vida. Entonces, realmente nosotros debemos empezar ese cambio, a interiorizar ese cambio, desde el hecho de entender que estamos al mismo nivel, que nosotros no somos más o que existen otros que son menos. No, todos somos, estamos aquí. Nos correspondió vivir en este espacio del tiempo. Y además de vivir en este espacio del tiempo, ella nos recuerda esa palabra, responsabilidad, la habilidad de responder por algo. Nosotros, que somos esa criatura que ha logrado comprender la vida, la evolución, que trata de aprender cada día, porque eso es lo que estamos haciendo. Yo siempre les digo a mis estudiantes, en biología estamos en preescolar, o sea, todavía nos falta pasar por la escuela básica, la básica primaria, la media y la superior, o sea, no sabemos realmente nada. Apenas estamos aprendiendo a entender cómo funciona el mundo, pero somos esa criatura que logró ese entendimiento, que logró apropiar eso. Por tanto, la obligación es un ejercicio de responsabilidad, como lo dice Donna Haraway. Recordemos que también hay un principio de responsabilidad que ya nos lo legara Hans Jonas. Hans Jonas nos hablaba del principio de responsabilidad. Aprendimos esa palabra responsabilidad. Seguramente es uno de los valores sobre los cuales hemos asentado el desarrollo de nuestra vida. Lo transforma Donna Haraway dividiendo esa palabra. Responsabilidad. Es la habilidad que nosotros debemos cultivar para responder a la vida, a la tierra, de la misma manera como ella nos ha permitido vivir en ella, vivir en ella. Entonces, me parece que son elementos interesantes que ella nos regala. Cuando habla de que nosotros, todos los seres, somos compost, dice, no poshumanos, no, somos compost. ¿Qué es el compost? El compost es el abono, ¿cierto? Eh, yo pienso que ella nos muestra allí, con esa palabra, o nos da más bien una lección de esperanza. O sea, cómo nosotros podríamos pensar que esto que estamos reentendiendo puede servir de base, de fertilizante para generar una nueva posibilidad de vida. Es precisamente uno de los elementos que ella señala en vivir con el problema. Por eso es el nombre del libro, porque realmente nosotros no podemos decir hoy en día que vamos a solucionar esto. No, yo pienso que ya todos de alguna manera somos conscientes de que esto se nos escapó de las manos. Y al escaparse de nuestras manos, lo que tenemos que hacer es un proceso adaptativo. ¿Qué vamos a hacer? Pues adaptarnos a esta situación horrible que nosotros mismos hemos creado. En ese sentido, nos dice ella, somos esa ecuación para humos, para suelo, para esa arriesgada infección continua, seguramente para epidemias de problemas comprometedores. Pero ahí hay una esperanza. Vamos a ser capaces de trascender,
de adaptarnos. Recordemos que la vida siempre buscará su camino. Lo hemos encontrado. La vida nos lleva una historia de 3.500 millones de años. Nosotros apenas llevamos aquí 140.000. O sea, que la vida se va a mantener. Aquí el secreto es que nosotros podamos mantenernos con esa vida. Y la única manera de hacerlo seguramente es como lo dice Donna Haraway, aprendiendo a vivir con este problema. ¿Mm? Ese es, digamos, un capítulo muy interesante que abre la puerta a unas reflexiones fantásticas frente a este tema que yo digo ya no es de vivir, sino de sobrevivir, porque pienso que es a lo que nos vamos a ver abocados a futuro y no un futuro lejano, un futuro realmente cercano, quizá 10, 15 años a lo sumo. Vamos a tener que pues pasar por algunos problemas que nos pone de manifiesto nuestra autora en su libro. En su segundo capítulo, ay, bueno, antes de entrar al segundo, miremos un poquito esta partecita que también me encantó. Las palomas como mensajeras, como un animal tan inteligente que se ha adaptado, dice ella, a lo largo del tiempo a distintos territorios, a distintos climas que la encontramos alrededor del mundo en todas partes, y cómo nosotros podemos decir o llamarla con desprecio una rata con alas. Eh, Son cosas lamentables. No sé cómo suceda en Ciudad de México o en su país, que además es muy hermoso. Eh, Les voy a contar cómo sucede en mi país, en mi ciudad, que es Bogotá, la capital. Nosotros tenemos, como el zócalo de ustedes, una plaza central, que la llamamos la Plaza de Bolívar. Ahí en la Plaza de Bolívar está las instalaciones de nuestro Congreso, está la Catedral Primada, está la Alcaldía Mayor de la ciudad y está el Palacio de Justicia. Y en esa plazoleta viven cientos de palomas. Palomas que muchas personas alimentan, porque además tenemos fotógrafos que se trabajan allí y le sacan fotografías a las personas junto con las palomas, porque son hermosísimas. Sin embargo, tuvimos un tiempo en el que las mismas instituciones intentaron exterminarlas, o sea, envenenarlas. Hoy en día le ponen mallas a las estructuras o punzones para que ellas no puedan pararse. Y eso me parece terrible. No somos capaces de cohabitar, de convivir con un animalito como este. Y lo que hacemos con ella es lo que hacemos con los demás seres. Pienso que ella lo trae a colación como un ejemplo, pero realmente esa, eso que ella llama vituperación y exterminio, lo hacemos con cientos de especies. De hecho, recuerden que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la extinción de la biodiversidad. Cada vez perdemos más especies, incluso especies que ni siquiera somos capaces de catalogar, que no conocemos y ya las estamos perdiendo. Entonces, me parece que el llamado que ella hace en relación con estas especies compañeras no solamente se trata de cuidar a las palomas, no, se trata de extrapolar ese mensaje a las demás especies. Fíjense, dos menciones que ella hace, ¿no? Las especies compañeras se infectan mutuamente todo el tiempo. Porque es que recuerden que ella nos hablaba de la infección continua. Claro, la enfermedad, la infección, ¿qué es? Es un elemento adverso al cual nosotros debemos adaptarnos. Hemos acabado de pasar por una pandemia hace apenas 4 años. Nos adaptamos. Hoy estamos aquí. Producto de esa pandemia aprendimos
que esta forma de comunicación es muy efectiva y muy interesante además, porque fíjense que la podemos hacer digamos, en varios sitios, en varios territorios, encontrar distintas culturas, tener amigos transnacionales. Esa es una forma de adaptación. O sea que nosotros no podemos seguir pensando en exterminar especies porque nos van a infectar o porque son ratas con alas y se nos convierten en una plaga. No, de hecho las ratas que hay en todas las ciudades están allí porque nosotros tampoco sabemos convivir con ellas. Tiramos desechos, tiramos basura, residuos de alimentos, les damos un medio para vivir, pues ellas se van a multiplicar de manera exorbitante. Fíjense cómo, hablando un poco de las palomas, Donna Haraway nos muestra un ejemplo fantástico. En lugar de matarlas, en lugar de ponerles chuzos y rejas, pónganles un palomar y controlen la reproducción. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, son modos de seguir viviendo con este problema que nosotros mismos hemos creado. Entonces, me parece que es un ejemplo fantástico y que nos hace ver a estos y a otros animales de otra manera. Bueno, los biólogos ya los vemos de otra manera, pero acuérdense que esta es una invitación para todo el mundo, ¿no? O sea, cómo todos debemos aprender de estas lecturas, de de estos ejemplos, porque es lo que tenemos que aplicar en nuestro día a día. Todos los animales, las plantas, las bacterias, los virus, toda la vida está ahí porque se requiere, porque realmente nosotros somos un planeta simbiótico. Fíjense que nosotros hemos aprendido de la vida, por ejemplo, desde Carlos Darwin, a partir de esa competencia, ¿cierto? Él nos decía, las especies sobreviven por competencia. Luego de Darwin aprendimos que no era solamente competencia, sino también cooperación, cuando surge Ernest Mayr. Luego empezamos a hablar un poco de lo que es la simbiosis con Lynn Margulis, de la cual vamos a hablar más adelante un poquito. Hoy en día hablamos de simbiosis, de un planeta simbionte. Y esa es una idea que surge recientemente, digamos, en este nuevo siglo, con Eugene Rosenberg, ¿verdad? Y seguramente dentro de unos años aprenderemos alguna otra cosa de algún otro término. Como les digo, en biología estamos aprendiendo todo el tiempo. Bueno, en el capítulo 2 ella nos habla del pensamiento tentacular, ¿cierto? Tres palabras interesantísimas: antropoceno, o sea, cómo nosotros podríamos denominar a esta etapa o a esta era geológica el antropoceno. Acuérdense que el nombre oficial que le da la Asociación de Estratigrafía es Holoceno. Nosotros vivimos en el Holoceno. Se propone cambiar ese nombre de Holoceno a Antropoceno y hay toda una discusión de por qué no se puede cambiar, digamos, desde lo técnico. Pero desde la huella que hemos dejado los seres humanos en el planeta, yo pienso que no es descabellado cambiar el nombre y denominarlo antropoceno, porque realmente nosotros los seres humanos hemos dejado una huella indeleble en, en la Tierra, en esas capas geológicas que la conforman. O sea, seguramente si sacamos una muestra de suelo, vamos a ver claramente dónde empiezan a aparecer, por ejemplo, plásticos. Y esos plásticos son fabricados por nosotros, seres humanos. Nadie más ha fabricado plásticos aquí. O sea, realmente si hay una era eh, generada por nosotros los seres humanos, el antropoceno. Y no solo por los plásticos, por la contaminación nuclear, por las sustancias químicas eternas, por la acumulación de CO2. Bueno, hay muchos elementos que nos llevan a pensar en ese antropoceno. Y Donna Haraway va todavía más allá. Y dice, no es solamente el antropoceno, es el capitaloceno. O sea, es una era geológica demarcada por el ejercicio económico del capital, la acumulación de capital.
Por eso deberíamos llamarlo capitaloceno. Y todavía da un paso más adelante cuando nos dice, no, mejor llamémoslo chulceno. Realmente no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en una era del tiempo específica, donde estamos viviendo, si me lo preguntan en mis términos, yo diría al borde del abismo, o sea, estamos al borde del abismo, ya casi nos vamos a caer. Entonces, si estamos al borde del abismo y estamos en una emergencia climática, alimentaria, social, política, en fin, pues debemos tomar medidas frente a esa situación en la que estamos viviendo. O sea que realmente este Chulceno es una época, ¿cierto? Una época que nos marca una necesidad de cambio, de cambio de actitud. Entonces, me parece que son tres palabras muy interesantes. Saco unos elementos del capítulo. Dice ella, vivir en tiempos de extinción, exterminio y recuperación parcial. Ahí estamos. Eso es lo que estamos viviendo. Tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Solamente el que logre adaptarse a esa nueva situación será el que sea capaz de rebasar el tiempo, la especie que logre adaptarse. La aflicción por la muerte es un sendero hacia la comprensión del enredo de vivir y morir. Eso me pareció tremendo. Realmente nosotros hemos logrado comprender nuestra muerte y lloramos a los nuestros cuando se mueren. Pero ¿cuántos más seres mueren que nadie llora? Eso es difícil. Eso es una confrontación muy fuerte la que ella nos pone allí. Nosotros los seres humanos somos una mínima parte del número de especies que habitan la Tierra. Nosotros somos capaces de llorarnos a nosotros. Quizá de pronto hemos logrado llorar a nuestras mascotas cercanas, pero no somos capaces de llorar a otros seres. Y si no somos capaces de sentir esa aflicción por la muerte, no vamos a ser capaces de comprender la vida. Eso me parece grandioso. O sea, es majestuosa esta mujer cuando escribe, cuando nos pone de presente tantas cosas. Dice, las personas pensantes tienen que aprender a llorar la muerte con. Eso es maravilloso. O sea, si nosotros no logramos entender eso, no vamos a lograr hacer la tarea. No vamos a lograr. Y finalmente, el llamado es a entender que todos somos líquenes. Y ya les contaba que el líquen nos muestra ese proceso de asociación íntima entre dos organismos. Les traigo en la diapositiva precisamente la fotografía de un líquen. Todos somos líquenes. Hacemos parte de algo más allá de nuestro cuerpo. Hacemos parte de este planeta, que es un planeta simbiótico. Por eso la importancia de todas las especies. Todas, absolutamente todas, jugamos un papel en este superorganismo que es la Tierra. Y eso es precisamente lo que nos dice Donna Haraway cuando nos habla de que todos somos líquidos. Entonces, este capítulo me gustó muchísimo. En el capítulo 3 ella nos habla de simpoiesis. Entonces, esa simpoiesis es como la capacidad de copiar, ¿cierto? De generar copias de nosotros mismos. Y entonces saco precisamente esa palabra, ¿no? Ella la pone allí compuesta, separadita por el guión, generar con. O sea, cómo nosotros somos capaces de irnos reconstruyendo a cada paso. Lo que pasa es que no hemos logrado entender los tiempos de la Tierra. Les decía, la Tierra tiene 3.500 millones de años de historia. Nosotros apenas 140.000.
Entonces tratamos de interpretar la vida desde un lapso muy pequeño de tiempo, cuando la vida hay que interpretarla en lapsos enormes de tiempo. Si nosotros logramos entender que hay unos lapsos gigantes de tiempo en los cuales solamente nosotros estamos habitando un pedacito, vamos a entender cómo realmente tenemos que irnos transformando, adaptando a esas nuevas situaciones, viviendo con el problema, como nos dice Donna Haraway. Y entonces nos habla de varios términos. Ya hemos hablado de la simbiosis, ¿cierto? La unión de esos organismos. Endosimbiosis. Y entonces uno dice, ¿qué es esto de la endosimbiosis? Y para eso traigo aquí esta fotografía que es de un mural. El mural nos muestra el proceso endosimbiótico descubierto por Lynn Margulis. Lynn Margulis, una bióloga que hace su estudio, su tesis doctoral, utilizando bacterias arcaicas. Las arcaicas son las bacterias que se han mantenido desde hace 3.500 millones de años de la misma manera. Acuérdense que las bacterias se dividen por bipartición. Entonces, casi que son igualitas las arcaicas que tenemos hoy a las de hace 3.500 millones de años, porque ellas simplemente se dividen y van siendo como clonadas, por así decirlo. ¿Qué descubre esta mujer? Ella descubre que en algún momento del tiempo las arcaeas debieron haberse tragado otras bacterias y en lugar de digerirlas, las incorporaron a su biología, a su cuerpo, las pusieron a trabajar ahí, en una simbiosis. Por eso se llama endosimbiosis, ¿cierto? Porque fue una, hacia adentro esa simbiosis. Ejemplo de ello, nosotros los eucariotas, que somos los seres que tenemos células con un núcleo diferenciado, tenemos vestigios de esa endosimbiosis. Entonces, las células animales contienen mitocondrias. O sea, quiere decir que esa mitocondria en algún momento fue una bacteria que fue tragada, incorporada, no metabolizada, sino incorporada, y se convirtió en ese organelo que hoy en día nos permite hacer la respiración celular, o sea, generar la energía para vivir. ¿Y cómo sabemos eso? Ah, porque es que la mitocondria contiene ADN distinto al ADN del núcleo. De hecho, nosotros heredamos las mitocondrias, el ADN mitocondrial de la madre. O sea que el ADN por vía materna es el mismo. ¿Sí? O sea, podríamos, por ejemplo, analizar nuestro linaje vía materna hacia atrás, mirando el ADN de las mitocondrias. Genial. En las plantas también se da ese proceso, en los cloroplastos. Los cloroplastos, que son los organelos que permiten hacer la fotosíntesis a las plantas, también contienen ADN. Entonces, Lynn Margulis descubre esto y genera esa teoría de la endosimbiosis. El holobionte, les decía, hoy en día empezamos a darnos cuenta que no solamente tenemos ADN que corresponde a nuestro organismo, sino que tenemos organismos incorporados dentro de nuestro organismo que nos están aportando también ADN. Por ejemplo, las bacterias que tenemos en nuestro tracto intestinal. Esas bacterias son las que nos permiten digerir el alimento. Si nosotros no tuviéramos esas bacterias, esa flora intestinal, pues no podríamos digerir nuestro alimento. O sea, que las necesitamos para vivir. Estamos realmente llenos de bacterias por todas partes. Nuestra piel está tapizada de bacterias que nos defienden del medio. Entonces, fíjense cómo vamos entendiendo que cada organismo no es un individuo, son muchos individuos que conforman un solo organismo. Y si nosotros a eso le sumamos que nosotros estamos habitando un organismo mayor que llamamos planeta Tierra, pues entendemos que realmente somos un ecobionte. O sea, somos muchos seres conformando un ser mayor.
hacia allá empieza a moverse toda esta teoría biológica hoy en día. Entonces es muy, muy interesante, ella lo trabaja muy bien en ese capítulo 3. Me encantó la figura, por eso la traigo acá. Esta fotografía es hermosísima del mural, porque realmente si uno no entiende todo esto, pues seguramente no va a entender el porqué de ese mural y cómo funciona. Entonces, ese capítulo 3 digamos que para los biólogos es algo wow, muy bonito, muy, muy bonito. Luego viene el capítulo cuarto, que es muy chiquitito, ¿no? Realmente cuando uno pasa por ese capítulo cuarto, después de haber leído capítulos bastante densos, uno dice, wow, este capítulo son apenas, no sé, 4 o 5 hojitas tal vez, donde la línea central es generen parientes, no bebés, dice ella. Una manera de vivir y morir bien. A ver, voy a mover aquí un poquitito esto. Una manera de vivir y morir bien como bichos mortales en el Chulucero es unir, forzar para reconstruir refugios, para hacer posible una recuperación y recomposición biológica, cultural, política, tecnológica. Fíjense que todo está unidito por esos guiones, porque nos está diciendo que es una mezcla de todo eso. Realmente nosotros entendemos cómo la crisis ambiental es el derivado de esa mezcla de todos esos elementos que ella señala aquí. ¿M? Recomposición biológica, cultural, política y tecnológica. Sólida y parcial, que debe incluir el luto por las pérdidas irreversibles. Acordarnos de que debemos aprender el significado de la muerte. Ya hay tantas pérdidas y habrá muchas más, dice ella. Y efectivamente yo les contaba que soy una convencida de que realmente estamos viviendo unos momentos muy difíciles que seguramente se van a intensificar en unos 10 o 15 años, ¿no? A lo sumo. Bueno, luego viene el capítulo quinto, en donde nos cuenta la historia de su perrita, ¿cierto? Cómo ella empieza a darle un medicamento a su perrita para controlar la incontinencia urinaria de la perrita. Porque pues todos sabemos que el deterioro de la edad en las hembras nos va causando un problema serio cuando dejamos de producir nuestras hormonas. Y entonces ella nos cuenta también que se hace un tratamiento hormonal. Empieza a comparar su vida con la de su perrita. Y digamos que es el ejemplo que nos da para poder entender que tal vez nosotros, en esta carrera que tenemos de producir dinero, de producir ciencia y tecnología, utilizamos a los otros y a lo otro. A los otros en términos de las otras especies y a lo otro en términos del ecosistema, los ecosistemas que habitamos. Y como ella dice, que se siente muy mal, ¿cierto? Por lo que ha hecho sin saber, porque fíjense que muchos de nosotros cometemos errores sin saber que los estamos cometiendo. Cuando nosotros abordamos el problema, por ejemplo, de la tecnología, y hoy lo ponemos de presente con esta comunicación que tenemos aquí a través de nuestros dispositivos electrónicos, sabemos que los computadores, nuestros celulares, generan una contaminación terrible, terrible. Sin embargo, tenemos que usarlos porque no sabemos cómo controlar eso. Existe hoy en el mundo una tensión muy fuerte, por ejemplo, frente al uso de la energía solar. Y sabemos que los paneles solares son altamente contaminantes. ¿Qué hacer? Entonces, fíjense que no es solamente el ejemplo que nos da de su perrita o de lo que le sucede a ella, sino es lo que estamos viviendo nosotros en el día a día. Mm, pienso, y voy a leer el tercer
parrafito que saqué allí, porque al igual que Donna Haraway, pienso que todos somos responsables hacia y de la reconformación de condiciones para un florecimiento multiespecie ante historias terribles, aunque no de la misma manera. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que realmente cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en su día a día frente a lo que hace, frente a lo que compra, frente a lo que consume, frente a lo que produce. Realmente todos debemos aportar nuestro granito de arena en la reconstrucción, ¿cierto? En la reconformación, como ella lo dice allí. Las diferencias importan en las ecologías, las economías, las especies, las vidas. Entonces, solamente hacer el llamado a que recordemos un poco que nosotros somos para otros. Esa es una frase del doctor Jaime Escobar, nuestro director del Departamento de Bioética, eh, hombre sabio. Él dice, nosotros somos para otros. Y en ese sentido, esos otros no son solamente los otros humanos, ¿no? Son todos los otros. Y además todo lo otro. Y es ahí, cuando nosotros empezamos a tomar esa conciencia, que empezamos a entender que cada cosita que nosotros hacemos aporta o agrava el problema. Entonces, esto se nos tiene que convertir en en una reflexión continua de cada segundo, de todos los momentos que vivimos, porque es lo que nos va a llevar seguramente a entender la situación para tratar de vivir con este problema que tenemos. En el capítulo sexto nos habla de las hormigas y las acacias. Era algo, fíjense, que yo soy bióloga, pero que realmente yo no sabía. Y es que cada acacia tiene su especie de hormiguita que la acompaña. Y como las acacias, que son además bastante, ¿cómo diríamos?, prolíficas, ¿cierto? O sea, una matica de acacia genera millones de semillas que prenden, se adhieren fácilmente al sustrato, ¿cierto? Y pueden repoblar y cambiar de alguna manera la cara de un ecosistema. Y a cada una va adosada una hormiguita que va haciendo el mismo trabajo. Entonces, es un capítulo también muy lindo, muy bello, que nos habla de cómo realmente todo cambia. O sea, nosotros no podemos pensarnos eh, en términos de reconstruir. Fíjense que ya habla de reconformar, no de reconstruir, porque es que realmente nosotros no podríamos decir, no, es que yo voy a reconstruir todo como era antes. ¿Antes cuándo? ¿Antes hace 50 años? ¿O hace 100? ¿O hace 1000? ¿O hace 2000 años atrás? Acuérdense que la historia es largotota. Entonces, no se trata de eso. No, o sea, porque nosotros podríamos decir, no, yo voy a reconstruir el ecosistema de como era en la era jurásica, hablando un poco de la película de Parque Jurásico, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Oye, incluso se habla de desextinción, de traer especies extintas y traerlas nuevamente a la vida y reconstruir ecosistemas. Y hay por allá un parque eh, que están generando, por ejemplo, en Rusia, ¿no? El parque Pleistoceno se llama. Uno dice, no, o sea, no, porque no se trata de ir hacia atrás. La vida es un continuo, o sea, nosotros vamos hacia adelante, por así decirlo, en un proceso de transformación y adaptación, que nos lo muestra o nos lo pone de presente con esta historia de las acacias y las hormigas. O sea, el mundo va a cambiar, va a ir cambiando todo el tiempo. O sea, no se trata ya de traer el dinosaurio, de traer el mamut
o de traer como, no sé si vieron el ¿cómo se llama? El artículo donde nos hablan de la desextinción de los lobos gigantes, ¿no? Que realmente no es una desextinción, pero que nos va a llevar en el camino de la desextinción. Me parece que no es por ahí, que eso no es lo que deberíamos hacer. Bueno, el capítulo 7 es también muy bello, es un capítulo que nos habla de cómo nosotros debemos pensar en pasar el testigo. No sé si han visto las carreras de atletismo, las postas de 400 por 400 cuando se pasan el testigo un corredor al otro y finalmente en un equipo de cuatro, el último es el que llega. Bueno, es eso. Esto es una carrera de largo alcance, ¿cierto? Donde tenemos que ir pasando el testigo. Ella dice, tenemos que pasar el relevo de alguna manera, heredar el problema y reinventar las condiciones para un florecimiento multiespecie, no solo en un tiempo de incesantes guerras y genocidios humanos, sino en un tiempo de extinciones masivas y genocidios multiespecie, impulsados que arrastran a personas y bichos a un torbellino. O sea, es la tarea hoy. De pronto no sobrevivamos los seres humanos. Quizá nosotros, acuérdense que somos una criatura en vía de extinción. Nuestra especie está en vía de extinción por cuenta de nosotros mismos. De pronto no vamos a sobrevivir, de pronto no. Pero ¿cómo vamos a pasar el testigo? O sea, ¿cómo vamos a permitir que otros sobrevivan? O quizá lo que Haraway denomina los poshumanos, ¿cierto? ¿Cómo será ese poshumano? Entonces, me parece que es una pregunta muy interesante que nosotros deberíamos hacer. Y finalmente viene digamos, el cierre del libro que me parece fantástico, que es el mundo de Camille, donde ella nos habla a partir de un relato, de un cuento, de una fábula, sobre lo que podría ser el futuro del planeta. ¿Cierto? Entonces, recordemos, ella nos cuenta un poco de cómo fue el ejercicio para escribir el mundo de Camille, ¿no? Es una reunión que hacen varias mujeres escritoras, ¿cierto? Y empiezan a pensarse en cómo generar posibilidades para esa vida futura, ¿cierto? Y surge, por ejemplo, perdón, para el caso de Donna Haraway, Camille. Eh, para Vivian Desprez, si no estoy mal, el pulpo, también tiene un libro maravilloso sobre la historia de un pulpo, porque ella genera un simbionte con un pulpo, ¿sí? Camille es un simbionte humano, mariposa monarca. Entonces, me parece que es absolutamente hermosa ese relato que ella hace. Voy a leer solamente el último pedacito, dice, y entonces Camille llegó a nuestras vidas haciendo presentes a generaciones bordadas en punto de cruz, de especies coevolutivas, vulnerables, aún no nacidas y aún no salidas del cascarón, proponiendo un relevo hacia futuros inciertos. O sea, es una lección de esperanza, de biología, de imaginación. Me parece que es un relato hermosísimo. Camille mm, nos muestra la figura de un guerrero mexicano, precisamente, ¿no? Y es cómo se fusiona este simbionte humano mariposa. Y nos va mostrando la vida de Camila a través de 5 generaciones. Entonces, es empezar a pensarnos en ese relato que ella hace y cómo ese relato nos va a dar cuenta de todo lo que ya trató en el texto a lo largo pues de esos 7 capítulos anteriores, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy bonito, ¿no? Leo solamente el último pedazo, dice afortunadamente, Camille nació en un momento de erupción inesperada pero poderosa, de numerosas comunidades planetarias interconectadas, de unos cientos de personas cada una, que se sintieron compelidas a emigrar a lugares en ruinas
para trabajar en su sanación con asociados humanos y no humanos, construyendo redes, sendas, nodos y entramados de y para un mundo nuevamente habitable. Cuando ella nos habla de esto, realmente tenemos que pensar en cómo hoy ya no solamente tenemos, hablando de humanos, desplazados políticos o desplazados económicos, hoy también tenemos desplazados ambientales. Pero ella nos dice, no solo pensemos en esos humanos desplazados, pensemos en todos los seres que producto de lo que nosotros hemos generado en este momento del tiempo, producto de este chulutzano, tienen que desplazarse, emigrar a otros sitios. Las palomas, por ejemplo, los lobos, la fauna silvestre. Y quizá, y voy a remitirme nuevamente a la pandemia, en nuestra pandemia hace escasos 4 o 5 años atrás, nosotros nos dimos cuenta que al encerrar al ser humano, las demás especies salieron a rehabilitar territorios. Nosotros tuvimos acá en Bogotá, por ejemplo, la, ¿cómo diríamos? Mm, Fortuna de ver zorros cangrejeros en la ciudad. Animalitos que jamás pensamos que pudiéramos ver en un sector habitado. Tengo fotografías de ustedes, mis amigos mexicanos, de ballenas eh, en Cancún. Claro, si los seres humanos se recogen, se esconden, se controlan, le dan espacio a los demás. Nosotros, vuelvo y repito, como inicié mi intervención del día de hoy, somos tremendamente egoístas. Pensamos que el mundo es solamente para nosotros, cuando realmente somos una mínima parte de las especies que habitamos el mundo. Y viene la primera generación de Camilo. Dice, nace en el 2025. O sea que Camila en esa historia que ella escribió nació en este año, 2025. 8.000 millones de humanos, decía ella en su relato. Somos más de 8.500 millones de seres humanos hoy y aumentando, ¿no? O sea, digamos que tuvo un lapso ahí de 500.000. Muere en el 2100 cuando hay 10.000 millones de humanos. Sabemos que para el 2050 ya seremos 10.000 millones de seres humanos. Nace en el tiempo de la gran vacilación. Donna Haraway llama a este tiempo la gran vacilación. El siglo de la gran prueba quizá es un poco más conocido. Lo menciona Jorge Riesman, ¿cierto? Que es otro escritor muy prolífico, muy interesante de leer. Los bebés serían raros pero preciados, criados por varios padres y madres y sobre todo enlazados con animales simbiontes. Sobre esto hay mucho que decir, ¿no? Yo pienso que los seres humanos tenemos hijos por costumbre y no debería ser así. O sea, los bebés deberían ser raros y preciados. O sea, deberíamos tener padres preparados para ser padres, para criar hijos y no tener simplemente hijos porque sí, porque esa es la costumbre. Es un llamado interesantísimo que hace ella frente a eso que deberíamos generar nosotros desde nuestra reflexión racional en torno a el control natal. Y en medio de esta, digamos, relato fantástico, ella dice que esos bebés al nacer son enlazados a un animal simbionte, o sea, los unen como el líquen, se une un hongo y un alga, aquí unen un humano a un animal simbionte. En este caso, el humano es unido a una mariposa monarca. Al nacer, se añaden unos pocos genes y microorganismos del animal simbionte a la herencia corporal del simbebé, con el fin de que la sensibilidad y la respuesta al mundo que experimente el bicho animal
pueda ser más vívida y precisa para el miembro humano del equipo. O sea, es como un enriquecimiento, lo muestra ella, de esa humanidad. Viene la segunda generación de simbiontes. Nace en el 2085. Hay 9.500 millones de humanos. O sea, fíjense que el número de humanos empieza a decrecer en este relato. Muere en el 2185 cuando hay 8.000 millones de humanos. O sea, sigue creciendo. En una sola generación se pierden 1.000 millones de seres humanos. Y es lo que va a suceder. Recuerden que nosotros lo primero que vamos a tener, digamos, el primer problema que vamos a tener que afrontar apenas dentro de 15 o 20 años a lo sumo, es el no tener tierras cultivables. O sea, el suelo está agotado. Se dice que a lo sumo estamos a 30 cosechas. 30 cosechas serían 30 años en plantas que produzcan 2 veces al año, una vez al año. Pero si estamos hablando de plantas que producen 2 veces al año, estamos hablando solo de 15 años. Ahí vamos a tener un gran problema. Si no tenemos suelo cultivable, no vamos a tener alimentos. Y si no vamos a tener alimentos, obligatoriamente la población va a crecer. Ese es uno de nuestros problemas. ¿Cómo vamos a vivir con ese problema? Camil II, a sus 15 años, pide como regalo una barba tentacular de antenas de mariposa. Así, su componente humano puede heredar la intensa degustación del mundo de los insectos. Trabaja con los mazahuas, son indígenas, en la recuperación del territorio, la ecojusticia del bosque y el cuidado del agua. O sea que Camil II es un ser, un individuo que trabaja en torno al cuidado del ambiente, ¿cierto? Y además de ser un simbionte, se une a una tribu indígena que son los mazahuas. Y viene Camil III, la tercera generación. Nace en el 2170, cuando hay 8.500 de millones de humanos. Muere en el 2270, cuando somos 6.000 millones de humanos. O sea, sigue creciendo el número de humanos. Fíjense que en el anterior se perdieron 1.000 millones de humanos. En este, en una sola generación, se pierden 2.000 millones de seres humanos. O sea, que la crisis cada vez va a ser más fuerte, más grave. 2 tercios de los residentes de las comunidades del compost alrededor del mundo eran simbiontes dedicados al intenso trabajo y juego de regenerar condiciones de vida favorable para múltiples seres vulnerables, precisamente durante los siglos más duros de la crisis planetaria. De esta manera, buscaba aliviar el sufrimiento humano y no humano. Por esta época, desaparecieron millones de especies de seres vivos. Conforme se arrasaba la Tierra, los eventos del rápido cambio climático y el colapso de los ecosistemas interdependientes. Y aún faltaba más, las extinciones masivas del Capitaloceno y el Antropoceno aún no habían terminado. Sin dejar de cuidar a las mariposas monarcas, Camil III concentró ahora su atención en el hecho de que los simbiontes necesitaban hacer evaluaciones de su acción colectiva, lo cual era un hecho sin precedentes. El promulgamiento de cosmopolíticas globales entre la gente simbionte y la no simbionte fue una de las difíciles tareas de la generación de Camil III. Entonces, fíjense que ahí empieza también a mostrarnos un problema que es presente, ¿no? Y es cómo nosotros, siendo habitantes de un solo planeta, simbionte además, generamos unas diferencias que nos llevan a ese egoísmo exacerbado, a no poder pensar en conjunto. Y lo vemos representado aquí. Entonces aquí la pelea se da entre los seres simbiontes y los no simbiontes. ¿No? Entonces es la manera de ponernos de presente eso que vivimos hoy. Y viene la cuarta generación. Camil IV nace en el 2255, 6.500 millones de seres humanos. Muere en el 2355, 3.500 millones de seres humanos. Hacia el año 2300 había miles de palabreros de la muerte alrededor del planeta.
quienes tenían la labor de traer a la vida a las criaturas extintas, las cuales jugaban un importante papel al convertirse en fuente de conocimiento y compasión para todos aquellos entregados al trabajo en pro de la recuperación parcial y sostenida de la tierra. Los palabreros de la muerte eran maestros en las prácticas del recuerdo, del luto, las cuales convocaban a las diversas criaturas distintas, tanto humanas como no humanas, a seguir participando en el trabajo incansable de recuperar las cadenas de la doble muerte, cadenas que en tiempos del Plantateoceno, el Antropoceno, el Capitaloceno, estrangularon a un gran número de formas de vivir y de morir. Claro, si nosotros nos fijamos, empieza a generarse ya un equilibrio nuevamente en el planeta. ¿Por qué? Porque ha disminuido la población humana. Entonces, en la medida en que nosotros disminuimos nuestro número, dejamos espacio para los otros y se empieza a generar un equilibrio. O sea, entendamos que nosotros al multiplicarnos de manera desaforada y además generar ciencia y tecnología, generamos un desequilibrio brutal. Entonces, eh, necesitamos más o menos 4 generaciones para decaer en ese número de humanos y de alguna manera poder generar, por así decirlo, el equilibrio en la Tierra. Y viene Camil 5. Camil 5, fíjense que nace y muere en ese periodo en el que tenemos más o menos un equilibrio poblacional. ¿Cierto? Entonces, más o menos para esa quinta generación tenemos 1 billón de criaturas simbiontes, 2 billones de humanos no simbiontes, que para el 2425 más del 50% de todas las especies de criaturas que vivían en el 2015 han desaparecido. O sea, hay una desaparición violenta de biodiversidad. Millones de especies de criaturas son simbiontes con los seres humanos. Los simbiontes animales no se ven afectados por los genes humanos. Los simbiontes humanos toman cada vez más propiedades de sus parejas animales. Muchos humanos son simbiontes de parejas animales extintas. O sea, realmente hay una transformación total ya en esa adaptación que nos muestra en Camille Sim. Y yo quisiera terminar un poco esta lectura o este repaso del libro con este pequeño poema. Dice, respira profundo, siente el dolor que yace en lo profundo de nuestro ser, pues aún vivimos con las heridas abiertas y el dolor como sal en ellas arde. Enjuágalo, deja que el dolor se convierta en sonido, todo un río al respirar. Alza la voz, llora, grita, riega de amor y dolor el luto por el desmembramiento del mundo. Bueno, yo pienso que hemos hecho un repasito de nuestro libro de hoy y pues no sé, quisiera escucharlos un poco. Hola, doctora. Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos dio una síntesis de todo el libro, pero sobre todo cerrando con esta reflexión, ¿no? Y lo que comentaba hace un momento sobre saber también sentir dolor por aquellas especies que están muriendo y no solamente por aquellas que pues tenemos un vínculo mayor, puesto que son pues nuestros animales de compañía. ¿No? Sino todas Correcto. aquellas incluso que no, pues con las que no convivimos o que ni siquiera nos estamos dando cuenta que en este momento pues están desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que pues es muy importante empezar a generar estos tentáculos, como dice Donna Haraway, a pensar en esas otras formas de vida y pensar todos los vínculos que hay, ¿no? Entre nosotros, que sigue siendo todo un reto porque esos vínculos actualmente los vemos más como desde la parte científica, ¿no? Es como tratar de entender el todo o las partes, por decirlo así, pero ya a la hora de mi día a día como que pierdo de vista ese vínculo o esos vínculos. Bueno, pues les agradezco muchísimo, doctora. No sé si quieran comentar algo, hacer alguna pregunta.
Ahora sí que abrimos el micrófono. Si quiere dejar de compartir su pantalla y así nos A ven. ver, vamos a intentarlo por acá. No sé, preguntas, comentarios, aprovechen a la doctora Edna que está aquí con nosotros. Oye, no puedo aquí, ¿cómo le hago? A ver, déjame ver si yo le puedo ayudar. O tú me puedes ayudar desde allá porque yo aquí no encuentro la manera. Déjame ver qué pasó acá. Déjame ver si es esto. No sé. No sé si me están viendo ahora a mí. Dejar de compartir. Estamos viéndote a ti. Yo te estoy viendo a ti. No, creo que no. Déjame ver. Bueno, mientras se pueda dejar de compartir, no sé, ¿tienen algún comentario? Ulises, Ariadna, bueno, quienes estuvimos en el café coliterario, ¿quieren compartir algo, Eduardo? ¿Algo que quieran pues señalar o preguntarle a la doctora? Creo que en el chat hay una Ah, participación. cierto. Bueno, dice Pedro Celaya, buenas noches. A mí me llama la atención de las hormigas, cómo ellas son tan organizadas para realizar su trabajo. Utilizan otro tipo de lenguaje, lo bueno que no utilizan el nuestro, ya que estarían mal. Saludos, excelente Genial, conferencia. genial, de acuerdo total. No sé, ¿algo más que quieran comentar? Anímense. A ver, déjenme compartir. Bueno, yo, una idea que con la que estaba peloteando desde la sesión pasada es, entiendo, por ejemplo, que esta dinámica de este experimento literario que hace Haraway, de especies como simbiontes, ¿no? Con las Ajá. comunidades humanas, va en relación con, por ejemplo, las monarcas. Pero no podría ya empezarse a hablar de una especie de simbiotismo con las actualmente llamadas especies de compañía. O sea, no se podría hablar ya de este tipo de simbiotismo o de una transformación en la relación con otras especies, por ejemplo, a partir de la relación humano-perro, humano-gato, o si ya podemos hablar también de este tipo de relaciones cuando hablamos de la relación humano-vegetal, humano-planta, humano-jardín. Entonces, pues sí, justo es una una pregunta que me estuvo surgiendo a partir de la lectura. Sí, tienes razón. Yo pienso que vamos en ese camino, ¿cierto? De tratar de entender un poco cómo nos relacionamos tan íntimamente con otros. Ahora, si tú me lo preguntas, digamos, técnicamente, pues no podríamos decir que es un simbionte, porque recordemos que el simbionte es la unión de dos seres de manera íntima, de forma tal que no se pueden separar. Eh, entonces, en este sentido, digamos, técnico no podría ser, aún, con el perro, con el gato. Pero sí estamos viviendo en una simbiosis muy profunda con bacterias. Las bacterias nos tapizan, los hongos nos tapizan. O sea, realmente nosotros somos un organismo simbionte gigantesco y son bacterias y son honguitos y son levaduras que necesitamos para poder vivir. Entonces, digamos que ese es algo que nos ha acompañado y nos acompañará a lo largo del tiempo que quizá hasta ahora empezamos a entender. Y en el ejercicio que hace Donna Haraway en relación con los simbiontes, me parece interesantísimo lo que tú mencionas de cómo podría imaginarse uno un simbionte, por ejemplo, con otros animales, en este caso los animales de compañía. Yo te cuento que en el Seminario Internacional de Bioética de este año, que se hizo en el mes de agosto, nosotros hicimos el ejercicio con unos estudiantes de pregrado en que ellos eran de ingeniería ambiental, de que se imaginaran un poco cómo podrían llegar a construir simbiontes con especies en vía de extinción.
Y fue un análisis maravilloso porque además llevó a los estudiantes no solamente a pensar en unirse a un animal en vías de extinción, sino a poder comprender por qué elegían ese animal, qué cualidades de ese animal querían tener y para qué querían tenerla. Entonces nos llevó a un conocimiento más profundo de las especies en vía de extinción aquí en Colombia. Entonces me pareció que fue un ejercicio fantástico el que nosotros hicimos. Aquí tuvimos chicos que, por ejemplo, idearon simbiontes con delfines rosados, con osos de anteojos, eh, con perdices, bueno, muchísimos. De eso se presentó un póster muy, muy interesante también, que creo que está digitalizado en nuestra página en la universidad, también invitadísimos a que la visiten, porque me parece que es un ejercicio que pues técnicamente aún no se puede hacer, pero que en términos de ese imaginar, ¿no es cierto? Esa lógica de contrafácticos que es la imaginación, nos lleva también a comprender esas otras criaturas. Entonces sí, chévere tu pregunta, chévere tu aporte, porque sí, tenemos que aprender un poco más de los otros si queremos entender cómo funciona esta dinámica. Mil gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera compartir o quiera preguntarle algo a la doctora? Eduardo, por favor. Eduardo. Buenas noches, buenas noches. Hola, Ah, Eduardo. Escuchando a la doctora me hizo preguntar sobre, bueno, sí, en voz alta, como a qué se refería ese adaptarnos, ¿no? ¿A qué se refería ese adaptarnos de la lectura? O sea, yo pienso que es como, o sea, adaptarnos ya al capital, o se refería como a aprender a vivir ya con el capital. No sé, las historias de Camille vienen todavía dentro del capitaloceno. Seguir con el problema del capital porque no hay alternativa, porque de pronto me pregunto cómo sería o sea, el problema, pues ya estamos ahí, ¿no? O sea, ya en 30 cosechas se agota la tierra, pero pareciera que el capital sigue siendo el proyecto político económico hegemónico, Mm, ¿no? Parece que no hay o sea, ha sido un tema recurrente en las charlas coliterarias, ¿no? De esta lectura, de que los experimentos que nos presenta Haraway a lo largo del libro son sumamente enriquecedores y abren totalmente las perspectivas sobre incluso cuestionarnos qué es el ser humano, pero algo en mí no me deja en paz, ¿no? O sea, es algo de que me dice, pues eso no le hace cosquillas al engranaje económico e ideológico en el que vivimos, ¿no? O sea, cómo podríamos. O sea, yo estoy totalmente seguro de que millones de personas, si tuviéramos la oportunidad, mañana haríamos todo lo posible por tratar de revertir la situación. Que ujú. yo confío en eso, ¿no? Pero el problema es que mañana tenemos que ir a trabajar, ¿no? Para generar capital. Sí. Tienes toda la razón, Eduardo. Mientras no cambiemos ese chip, no vamos a poder lograrlo. Y eso no lo vas a poder hacer tú solito ni yo solita. No, o sea, eso es una decisión que vamos a tener que tomar en conjunto. O sea, la economía va a tener que transformarse de alguna manera, yo pienso, en una economía de supervivencia. Estoy leyendo, no sé si acá en cámara alcanza a salir, un libro que les propongo que es muy interesante, Slowdown. Es un libro escrito por un japonés, Koei Saito. Es una propuesta que hace Saito precisamente en torno a la pregunta que tú acabas de hacer, Eduardo. O sea, ¿qué vamos a hacer con el capital océano? O sea, ¿vamos a seguir viviendo en medio de este capital? Saito nos dice que hay que transformar la economía. No, no te puedo decir porque apenas, mira, voy como en la mitad del libro, pero me parece que tiene unas propuestas interesantes alrededor de un sistema mucho más cooperativo. Eh, Sería chévere.
que pudiéramos darnos una leidita a este libro. Este libro lo estamos trabajando con los profesores aquí en el doctorado. Nosotros tenemos un seminario de profesores y estamos trabajando este, capítulo a capítulo. Como les digo, yo voy apenas en la mitad. Esperaría encontrar algunas propuestas interesantes ahí. Me ha gustado muchísimo lo que he leído hasta hoy. Hay otro que también se llama el de la economía de la rosquilla, que también tiene algunos elementos interesantes en torno a la transformación de ese capitalismo. O sea, nosotros no podríamos pensar en seguir produciendo de manera infinita dinero, porque realmente el límite está en los recursos que nos permiten producir ese dinero. Además, como ya lo habría dicho en algún momento un indígena norteamericano, eh, vamos a comer billetes o monedas cuando ya no haya agua y no haya árboles y no haya nada. Seguramente no. O sea, tengo un compañero de trabajo que seguramente ustedes conocen o conocerán a futuro, que es el doctor Arturo Líbano. Él dice, no se preocupen, que esto se soluciona con nosotros o sin nosotros, porque realmente estamos en vía de extinción. Y si nosotros no cambiamos esa forma de pensar, como tú lo dices, Eduardo, si no cambiamos ese chip, pues nos vamos a extinguir. Es así de simple. Entonces, tenemos que empezar a trabajar es en economías de decrecimiento. O sea, ya no vamos a pensar en producir dinero, ¿no? Necesitamos producir alimentos para sobrevivir, no billetes, porque con billetes no vamos a sobrevivir en ese nuevo chuluceno del que nos habla Donna Haraway. ¿Quiénes van a tener las posibilidades? Los que tengan los recursos, que cada vez son más escasos. Es decir, quienes todavía tengan agua, quienes todavía tengan acceso al suelo, quienes todavía habiten lugares donde haya algo de biodiversidad que va a ir en franca extinción, quienes todavía habiten sitios donde haya aire respirable. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros campesinos, ellos. O sea, realmente a los que vivimos en ciudades, la cosa se nos va a poner muy, muy pesada. Entonces yo pienso que una manera de transformar ese capitaloceno, de esa invitación que nos hace un poco Donna Haraway, es a transformar esos hábitos. Es decir, cómo nosotros tenemos que empezar a pensarnos en economías de supervivencia, en aprendizajes de supervivencia, en dar valor a lo que realmente vale, que son los recursos, el agua, los alimentos, el aire, y no el dinero. Entonces, es eso, es empezar a plantearnos ese tipo de cosas del día de hoy. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, me gustaría cerrar esta charla del día de hoy con el comentario de Ángeles, quien dice, a mí me dejó en shock el último texto. Reflexionando es impresionante lo que hemos ocasionado, la cantidad de especies y hábitats que se pierden. Tal parece que hemos perdido la capacidad de entristecernos y aún más la capacidad de llorar. Pero Correcto. bueno, yo agregaría con eso, y ahorita que me acaba de llegar este libro que tanto esperaba, el libro de la esperanza, una guía de supervivencia para tiempos difíciles de Jane Goodall, que bueno, al Oh, final pues siempre hay como este punto, ¿no? O sea, sí hay que ver que la situación, pues reconocer la complejidad de lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo como la misma Donna Haraway lo propone y otros autores como Jane Goodall, pues también observar qué podemos hacer, ¿no? Ante este panorama en crisis. correcto, sí, señora. Tenemos tarea, mucha Sí. tarea. Ay, pues quiero agradecerle, doctora, profundamente por haber hecho un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros. Nada más quiero leerles rápidamente el token para generar constancia de participación en la liga que les acabo de compartir. Todas las letras son con mayúsculas. Sería P de papá, N de niño, R de Rafael, F de foco y L de loro.
Nuevamente, en mayúsculas todas, PNRFL. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, doctora. En breve le haré llegar su constancia de participación. Y nada más les recuerdo, del 12 al 15 de enero tenemos nuestro primer Congreso Internacional de Bioética y Ambiente, cuyo título es Voces de la Tierra, narrativas bioéticas sobre el buen vivir. Y bueno, ya estamos a punto de que salga ya el micrositio donde pueden ver pues las diferentes charlas, los participantes o los conferencistas para quienes gusten unirse. Pues bueno, aquí vamos a estar. Y por último, el 16 de diciembre, igual a las 19 horas, vamos a tener el último conversatorio del año, donde vamos a hablar un poquito sobre bioarte. Entonces, esperen el conversatorio y en las redes sociales y ojalá se puedan unir. Va a estar con nosotros el doctor Sebastián Lomelí, quien va también a presentarnos su libro precisamente sobre esta temática. Les agradezco muchísimo nuevamente, doctora, y nos vemos muy pronto. No sé si quiera comentar algo más como comentario de cierre. Ay, gracias. No, agradecerte, decirte que soy inmensamente feliz de compartir estos espacios. Me agrada muchísimo y ponerme a tus órdenes y a las órdenes de todos ustedes. Y pues nada, desearles lo mejor de lo mejor en estas fiestas de fin de año. Muchísimas gracias, doctora. Pues excelente noche a todas, a todos y mil gracias por haberse reunido en este conversatorio. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, Hasta hasta luego a luego, buenas todos. noches. Hasta luego.